Buenos días para todos mis hermanos. Vamos entonces a iniciar el tiempo de nuestra meditación en la palabra y vamos a hacerlo hoy en Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos 9 y 10. En Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 9 y 10, que dice así, mis hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Amén. Este entonces, mis hermanos, es el pasaje que meditaremos, este par de versículos. Y quiero que, en primer lugar, mis hermanos, por favor, hagamos uso de nuestra imaginación y recreemos la siguiente escena. Si algún día te despidieran de un empleo en el cual llevan muchos años trabajando honradamente y a conciencia, y te despidieran por culpa de alguien, de algún compañero envidioso, y mientras sales de la empresa con tus pertenencias, aparece ese mismo compañero envidioso y delante de todos comienza a gritarte insultos, a burlarse porque eres cristiano y a acusarte falsamente de cosas que nunca hiciste, ¿cuál sería la primera reacción en nuestra humanidad en un momento como ese? ¿No es cierto que a nosotros la sangre nos serviría, el pulso se aceleraría y desearíamos justicia inmediata? Queremos o quisiéramos responder defendiéndonos, exponiendo la mentira que está diciendo ese compañero envidioso, y si es posible, ver al ofensor humillado. Ese es el impulso natural de nuestra naturaleza humana. En el pasaje que ya leímos, mis hermanos, está en el contexto de que el rey David se encuentra en una situación infinitamente más dolorosa del ejemplo que acabamos de dar. No solo ha perdido el rey David su trono momentáneamente, sino que él huye de Jerusalén porque su propio hijo, Absalón, ha levantado una rebelión para matarlo y usurpar el reino. Mientras David camina, aparece un hombre llamado Simei, que comienza a arrojarle piedras al rey y a sus siervos, maldiciéndolo y llamándolo hombre sanguinario y perverso. Entonces, mis hermanos, habiendo hecho esta introducción, vamos a abrir nuestro pasaje y vamos a comenzar con un primer punto que llamaremos la tentación de la venganza carnal. Vamos a leer nuevamente el versículo 9. Dice el versículo 9: entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Entonces, mis hermanos, aquí vemos la reacción de Abisai, que es uno de los valientes de David. Para él, para Abisai, David es el rey ungido por Dios y Simei es un rebelde que insulta a la autoridad legítima. Por lo tanto, la solución justa y rápida es cortarle la cabeza a Simei. Eso es lo que piensa Abisai. Sin embargo, el error de Abisai está en confiar en sí mismo para resolver un asunto que es espiritual y providencial, que pertenece a las manos del Señor. La lógica que está usando Abisai es la misma lógica del mundo, que el mal
se le responde con violencia inmediatamente. Abisai no se pregunta si Dios tiene el propósito, algún propósito detrás de esas maldiciones de Simei. Simplemente él solo ve un problema que requiere enfrentarlo. Pero mis hermanos, las escrituras nos advierten constantemente sobre el peligro de dejarnos llevar por el celo carnal y la ira pecaminosa. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Santiago 1:20 dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que cuando nosotros intentamos tomar la justicia por nuestras propias manos, lejos de manifestar santidad, integridad, más bien revelamos una profunda falta de fe en la justicia perfecta del Señor. Como enseñanza, mis hermanos, a veces nosotros enfrentamos la tentación de responder al desprecio, el desprecio del mundo con desprecio. Y tristemente a veces actuamos como Abisai ante el ataque de un incrédulo, ante la calumnia o la injusticia social. Reaccionamos con amargura, agresividad y un deseo de destruir al otro. Debemos entender, mis hermanos, que la defensa de la verdad jamás debe convertirse en un pretexto para dar rienda suelta a la carnalidad. Así que ahora vamos a pasar, mis hermanos, a un segundo punto que vamos a llamar el reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios. Vamos a leer el versículo 10 nuevamente, en su primera parte, que dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. El reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios. Aquí entonces vemos la respuesta firme de David, que él frena en seco a Abisai y a su hermano Joab. Cuando David le dice a ellos, ¿qué tengo yo con vosotros? Realmente lo que está diciendo es que su manera de pensar no es la misma de la de David, que ellos piensan como hombres terrenales, pero que David debe más bien mirar al Señor. Y mis hermanos, David, no debemos pensar que él está defendiendo la maldad que le está haciendo Simei, ¿no? Más bien él está reconociendo que incluso las acciones de hombres malvados están sujetas al decreto soberano de Dios. Así que David ve a Simei como un instrumento en las manos del Señor para disciplinarlo, humillarlo y probar su corazón. David recordaba bien sus propios pecados pasados con Bernabé y Urías, perdón, con Betsabé y Urías, y sabía que la espada no se había apartado de su casa, tal como el profeta Natán lo había anunciado. En lugar de amargarse contra el instrumento, entonces David se humilla ante Dios. Él reconoce que si Simei maldice no es porque el azar o el caos gobierna el universo, sino porque Dios, en su providencia misteriosa y sabia, lo ha permitido con un fin santo. Mis hermanos, tener una perspectiva correcta de la providencia de nuestro Dios es importante para nosotros. Dios no es un espectador pasivo ante lo que nos sucede a nosotros, ante el dolor humano. Tampoco es el autor del pecado, sino el gobernador supremo
que encausa aún el mal para la manifestación de su gloria y el bien de sus escogidos, como dice Isaías 45:7, que dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Lamentaciones 3, versículo 37 y 38 dice: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. David entendía, mis hermanos, que ningún insulto llega a la vida del creyente sin haber pasado primero por la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, como enseñanza en esta parte, es que esta verdad nos ayuda a tener firmeza en medio de las dificultades de nuestras vidas. Cuando pasamos por pruebas, traiciones, enfermedades o persecuciones, nuestra, nuestra primera reacción no debe ser la amargura contra las personas o las circunstancias, sino el reconocimiento de que Dios está en su trono. Comprender, mis hermanos, la providencia nos ayuda a no caer en la victimización y el rencor. Nos enseña que las críticas injustas, las pérdidas financieras o las incomprensiones familiares no ocurren por casualidad. Son herramientas de enseñanza en las manos de nuestro Padre Celestial para despojarnos de todas aquellas cosas que no le agradan a nuestro Dios, como el orgullo. También lo usa para moldear nuestro carácter y enseñarnos a depender únicamente de Él. Así que ahora nos vamos a mover, mis hermanos, al último punto, en la última parte del versículo 10. Vamos a llamarle la humilde sumisión ante los juicios de Dios. Dice la última parte del versículo 10. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? David, mis hermanos, reconoce el indiscutible derecho que tiene el Creador sobre la criatura. Si el Señor ha determinado permitir que Simei lo maldiga en ese día de aflicción, de preocupación, ¿quién es el rey David o quién es Abisai para pedirle cuentas a Dios? David entonces deposita su causa en las manos del Señor, confiando en que Él juzgará con rectitud a su debido tiempo. A David solo le corresponde actuar con mansedumbre. Esta actitud de David, mis hermanos, prefigura de una manera extraordinaria a nuestro Señor Jesucristo. Siglos más tarde, el verdadero y definitivamente Rey de Israel, el Hijo de David, él caminaría por ese camino de dolor, y no por sus propios pecados como David, sino por los nuestros. Cuando Cristo fue insultado, escupido, azotado y maldecido en la cruz, él no amenazó ni pidió que 12 legiones de ángeles le quitaran la cabeza a sus agresores. Por el contrario, mis hermanos, él se sometió a la voluntad del Padre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, hablando del Señor Jesucristo, dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. La humilde sumisión de David ante la reprensión de Dios se cumple perfectamente en el Cordero de Dios, quien guardó silencio para darnos salvación a nosotros. Así que como enseñanza, mis hermanos, necesitamos aprender a confiar en la soberanía de Dios. Un verdadero creyente
tiene la capacidad de aceptar las decisiones de Dios sin murmurar. Aprendamos a no contender con Dios. Así demostramos madurez espiritual, una madurez que impactará al mundo, demostrando que nuestra seguridad no depende de la aprobación humana ni de las circunstancias favorables, sino de la perfecta y soberana voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que mis hermanos, antes de terminar, quisiera que pensáramos en algunas aplicaciones. En primer lugar, ¿cómo reaccionas cuando eres confrontado, criticado o atacado en tu vida cotidiana? ¿Cómo reaccionas? Si tu respuesta inmediata es la ira, desquitarte, la murmuración o la venganza, estás actuando como Abisai. Así que te exhorto hoy a arrepentirte de ese orgullo. La próxima vez que sufras una afrenta injusta, detente antes de responder, detén tu lengua, mortifica ese deseo de autojustificación y pídele al Espíritu Santo que te conceda el fruto de la mansedumbre y el dominio propio. En segundo lugar, como otra aplicación, cuando enfrentes aflicciones causadas por la maldad de otros, no fijes tu mirada únicamente en él, en ese otro que está haciendo esa maldad. Recuerda que nada ocurre sin el control de nuestro Padre Celestial. Pregúntate en ese momento, ¿qué desea enseñarme el Señor a través de esta dura experiencia? ¿Está Dios usando esta crítica para mostrarme un área de orgullo que debo confesar? ¿Está usando esta prueba para que yo deje el amor al mundo? Mis hermanos, ver la mano soberana de Dios en el sufrimiento nos ayuda a nosotros a dejar la amargura y a crecer en santificación. Finalmente, si hoy te sientes abrumado por las maldiciones del enemigo o por el peso de tus propios pecados, entonces mira a nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió el insulto y la maldición de la ley en la cruz para que nosotros recibiésemos la bendición eterna. No necesitas vindicarte a ti mismo. Tu defensor vive. Dios, nuestro Dios, se encargará de hacer justicia a su debido tiempo, tal como lo hizo con David y con Simei. Confía en la providencia de Dios. Encomienda tu vida al Señor. Espera en Él y Él hará. Mis hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros corazones humildes y sometidos a su soberanía, para que en medio de cualquier prueba nosotros honremos el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. Mis hermanos, hasta aquí el devocional. Dios los bendiga.